esta mañana les decía, estaban prontos, recorrida virtual por la capital más austral de nuestra América, la querida Montevideo. La bienvenida, los buenos días a la profesora de historia Carolina Lazo, a la guía turística Carolina Lazo. Adelante, profe. Muy buenos días, y justamente en estos tiempos de quedarse en casa, bueno, les proponemos hacer un paseo virtual por unos 500 metros en la Rambla Sur, pero donde se pueden observar dos edificios que uno tiene mucha atención en los últimos tiempos y el otro pasa un poco desapercibido y a veces la gente se pregunta ¿qué es eso? Me estoy refiriendo, si nosotros vamos por la Rambla Sur rumbo a Ciudad Vieja, a el gasómetro, allí en el tramo denominado de la Rambla República Helénica, y más adelante al edificio, al dique Mauá, popularmente conocido, que bueno, en el último año ha tenido un planteamiento de diferentes proyectos para su remoción, algunos que han sido más críticos que otros, pero que bueno, es una pequeña zona de Montevideo que concentra un gran patrimonio, se podría decir industrial, pero que muchas veces pasa por el desconocimiento de qué funcionaba ahí, sobre todo de las nuevas generaciones. Y bueno, la idea de hoy justamente es recorrer ese pequeño tramo que va desde el gasómetro, ubicado allí en Gardel y Julio Herrera y Oves, hasta el dique Mauá. Para comenzar a ver cómo surge esto del gas, tenemos que primero pensar que nuestro país, allá terminando la Guerra Grande por 1852, dio la concesión de lo que era la explotación del servicio a gas, especialmente para iluminación, a los hermanos Isola. Ellos fueron los que tuvieron la primera usina para generar gas, en 1853, una usina muy pequeña que estaba ubicada en Ciudad Vieja, en lo que sería Cerrito y Juncal. Por temas de higiene, ellos deben trasladar esa usina en 1867 a lo que hoy identificamos como el dique Mauá. Posteriormente, estos hermanos, que bueno, habían sido los promotores de la incipiente iluminación a gas, por ejemplo, a gas por cañería, que existía un pequeño desarrollo concentrado en lo que era lo que hoy son los barrios Ciudad Vieja y Centro. Estos hermanos venden la compañía en 1868 al empresario brasileño, a Barón de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, tu Barón do Mauá. Este empresario brasileño, que tenía estrechos negocios con el Imperio del Brasil, va a desarrollar una actividad económica muy importante, sobre todo en Entre Ríos y en el estado oriental. Esas inversiones, lo que van a hacer con esa usina de gas es sumar nueva tecnología de la época, podríamos decir, e incorporar la infraestructura de un dique seco. Para lograr el gas había que traer carbón. Entonces, ese carbón no lo teníamos nosotros, pero venía en barcos, se descargaba, pero esos barcos también había que repararlos. Y de ahí es que este señor Mauá, con un gran poder adquisitivo y con negocios en buena parte de América, decide instrumentar un dique seco con tecnología de punta para la época. Estamos pensando en 1868, plena revolución industrial. Se conforma ese dique seco, pero la situación económica del país y de la región, bueno, hay una crisis en 1868, 4 años después, todo ese complejo de la usina de generación de gas que tenía Mauá va a pasar a capitales británicos, que son quienes los van a mantener por casi 100 años. Estoy hablando de la Montevideo Gas Work and Dry Company, o sea, el trabajo con el gas, pero también con el dique seco para reparar esos barcos que traían el carbón. Ellos, los ingleses, lo que van a hacer es continuar con la ampliación de lo que era la estructura de la primitiva usina y a realizar otras edificaciones en su entorno para aumentar lo que era la producción. También el tendido de lo que eran las cañerías va a ir creciendo. Pero en 1900
22 se va a comenzar con lo que es el diseño de la Rambla Sur, que se va a concretar entre 1926 y 1935, y a ese complejo del gas lo va a atravesar la Rambla. Particularmente va a dejar de un lado todo lo que es la administración, los depósitos de carbón, las llamadas carboneras, el dique seco, la parte donde se descargaba todo y donde se generaba el gas, va a quedar del otro lado. Por eso es que si nosotros venimos en dirección hacia Ciudad Vieja, tenemos el gasómetro 6, número 6 a un lado, y del otro lado tenemos lo que es la parte de depósito de las carboneras, la administración y el dique seco. Lo que va a suceder es que, se va a reubicar los gasómetros. Actualmente queda solamente el número 6. No todos los gasómetros, no los 5 gasómetros restantes del Montevideo que hubo, no todos tuvieron la estructura del que podemos ver en la Rambla. Algunos estaban totalmente cubiertos por fuera y pasaban desapercibidos en el paisaje. El que quedó, que es un verdadero patrimonio industrial del siglo XX, fue es de alguna forma el más particular en su arquitectura industrial y con reminiscencias a la época victoriana. Si bien fue construido en el siglo XX, cuando tuvieron que, de alguna forma, por el trazado de la Rambla, quedó separado del resto de la planta. Ese gasómetro, que actualmente está en desuso y que en otras partes del mundo existen hermanos, vamos a decir similares, han sido reconvertidos en edificios, en centros comerciales. Bueno, el nuestro está en espera todavía. Pero ese gasómetro tuvo un remozamiento allá por los años 50, con alguna intervención artística también, y a partir de la segunda mitad del siglo comenzó a morir lentamente, dejando de funcionar a inicios del siglo XXI. Pero el resto, o sea, lo que hoy conocemos como el dique Mauá, perteneció a capitales ingleses, les decía que por 100 años. En lo que fue la crisis de los años 60 y 70, la compañía inglesa se retiró, y el Estado asumió de alguna forma la gestión de la empresa, hasta que, en 1917 hubo un cambio en el sistema de producción, ya el carbón se dejó de utilizar y se clausuró definitivamente el edificio, se apagó la llama de alguna forma en 1979 y comenzó una etapa de poco uso del edificio, y que a lo largo de los años 90 y del siglo XXI diferentes proyectos han tenido la idea, pero no se ha concretado, en cuanto a reutilizarlo a lo que es la parte del dique como por ejemplo, una terminal de transporte marítimo, utilizarlo como un museo. Hay diferentes propuestas, pero sí estos edificios representan una parte de un Montevideo, podríamos decir, industrial, de un patrimonio industrial de gran calidad que se está perdiendo al no conservarse o al no identificarse meramente. Por lo general, uno pasa por el entorno del gasómetro y no hay nada que explique, salvo los vecinos memoriosos, salvo aquellos que lo vieron en funcionamiento o que tuvieron un acercamiento a la estructura de cómo funcionaba y de qué era. Es como una interrogante que existe en nuestro patrimonio. En cambio, con respecto a la parte de la administración y del depósito y del dique, existe más información justamente a partir de los planes. Pero es importante también tener en cuenta que esta obra, que fue atravesada por la Rambla, también era parte de ese barrio que nos referíamos en la columna pasada, de ese bajo montevideano, de ese sector urbano, popular, que es tan característico en todo lo que es la cultura, podríamos decir, de la música del tango, porque por allí están sus orígenes también, y en lo que tiene que ver con la cultura obrera, tanto en su etapa con capitales ingleses como con capital estatal, fue un foco de movimiento de obreros muy importante, que de alguna forma quedó vacío con el cierre de la usina y de la generación de gas.
también es importante recordar que este verano justamente se tuvo la oportunidad de poder conocer el dique por dentro, y es algo que no muchas veces ha sucedido en los últimos años, y bueno, se pudo recorrer durante 2 días en febrero 19 y 20 para ver cómo estaba la estructura adentro y cómo es. Realmente, quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo, es mucho más grande de lo que parece desde afuera, y realmente se puede ver cómo existe todavía, a pesar del deterioro, un patrimonio industrial de importancia en ese entorno de Montevideo. Y también es importante cuando pensamos en el gasómetro, que lo vemos como una estructura muy sencilla, pero que es un símbolo de todo lo que es la estructura industrial, la arquitectura victoriana del siglo XIX aplicada a la generación de gas, y con la generación de gas también venía un punto importante que era la generación de tiempos que antes no se utilizaban. La iluminación a gas, por ejemplo, permitió un uso de los espacios públicos, de las calles, más con otro tiempo diferente al de la iluminación tradicional, que era con a vela, por ejemplo, o con diferentes productos que no lograban el mismo efecto. O sea, la iluminación a gas a lo largo del siglo XIX en Europa y puntualmente en Uruguay a fines del siglo XIX realmente logra un impacto en el uso del tiempo. Obviamente que no para todos, porque no todos podían acceder a ese lujo en la época, pero sí es importante tener en cuenta que la iluminación, tanto urbana como la iluminación doméstica, en el gas hizo un punto de inflexión en lo que tiene que ver con las costumbres y con el uso de los espacios públicos y privados. Entonces me parecía, hoy que estamos un poquito recluidos, me parecía importante traer a colación estos dos monumentos, estos dos patrimonios industriales, tangibles, que están en la Rambla, pero que también nos llevan a otros momentos de la ciudad, y que a partir de ellos podemos, repensar qué se podría hacer con ellos, y que cuando pasemos justamente por frente al gasómetro, tener una idea de que, allí se generaba justamente el gas en base a carbón para iluminar, y que, a partir del uso del gas natural en el 2004 dejó definitivamente de utilizarse. Para ilustrar esto, le pasé a Marcelo ayer, le compartí unas fotografías para que aquellos que no lo visualizan lo tengan presente, y me parece también importante, para cerrar, contar con un tema de una persona que justamente fue un trabajador del dique, y que habla justamente del cierre y de esa llama que se apagó. Así que los dejo con el tema de Rambla Sur de la Manuel Carrero. ¿A dónde se han ido mis 18 años? La primer quincena, aquellos muchachos. ¿A dónde se han ido? ¿Qué rumbo tomaron? ¿Quién manda la vuelta? ¿Dónde están parando? ¿Quién apagó los hornos de carbón el 31 de diciembre aquel? Si no hay changa en el dique, ¿qué pasó? La barra de la bolsa, ¿dónde fue? Pregúntenle al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí el tiempo del silbato de vapor, la usina vieja, el toque y el adoquín.
tocar.